Soberano Dios, te damos gracias en esta mañana, buen Señor, por esta oportunidad que estamos hoy delante de ti. Gracias, Señor, por permitirnos el estar reunidos aquí como tu iglesia lavada con tu sangre. Nos presentamos entonces delante de ti, rogando por tu misericordia en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Rogamos en esta mañana que tú nos hables a cada uno de nuestros corazones, Señor, y que nuestro corazón y que nuestra alma, que nuestra mente, que nuestro cuerpo, que nuestro espíritu, todo, Señor, en un solo conjunto, Señor, se pueda ir gozoso, Dios, de esta mañana, de esta predicación. Señor, no mires mis invitaciones, sino que por favor, úsame como tu herramienta para poder hacer entender este mensaje a mis hermanos de una manera clara, de una manera fácil, Señor, para que todos, oh Dios, salgamos hoy fortalecidos. Y como dijo mi hermana, Señor, que en esta semana podamos poner en práctica, Señor, y durante todos los días poner en práctica lo que somos hoy. No queremos ser, oh Dios, creyentes de un solo día, sino creyentes de 7 días a la semana, de 24 horas al día y de 30 días al mes. Queremos estar delante de tu presencia, honrándote con nuestra obediencia siempre, Señor. Ayúdanos y fortalece nuestra fe, nuestro entendimiento y danos de tu sabiduría, que eres fuente de toda sabiduría, para que podamos, oh Dios, obedecerte, agradarte, hasta que tú vengas por nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermano, abra sus Biblias, por favor, en Lucas, el Evangelio de Lucas, el capítulo 9, del verso 57 al 62. Lucas 9, del 57 al 62. ¿Estamos ahí, hermanos? Lucas 9, del 57 al 62, la versión Reina Valera, y en un subtítulo que marca este pasaje de la Escritura. Dice: los que querían seguir a Jesús. Los que querían. Vamos a mirar al final del mensaje si lograron eso. Los que querían servir a Jesús. Yo voy a leer un versículo y ustedes, el siguiente está terminando. Lucas 9, 57 al 62. Miento yo, la palabra del Señor dice de la siguiente manera: yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y dijo a otro: sigue. Él le dijo: Señor, déjeme que primero vaya y entierre a mi padre. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjeme que me despida primero de los que están en mi casa. Amén. ¿Cuántos hombres había en la historia? 3, ¿cierto? Qué bueno que esté pendiente. 3 hombres diferentes en este pequeño pasaje. El Señor llamó a 3 hombres diferentes, no solamente uno, llamó a 3 diferentes. En su ministerio, cuando Cristo estuvo en la tierra, mi amado hermano, llamó a muchas personas, las llamó, ¿cierto? ¿Qué decía en el verso? Ven y sígueme. El Señor llama constantemente durante su ministerio a algunas personas. Algunas lo siguieron correctamente. Un ejemplo, ¿cuál lo siguió correctamente? Ustedes lo conocen. Pedro, ¿cierto? Pedro, ¿qué estaba haciendo? Pescando. ¿Qué le dijo el Señor? Deja tus redes y sigue. ¿Qué hizo Pedro? Todo. Botó las redes, dejó su trabajo y lo siguió. ¿Sí? Algunos
hicieron o sea, lo siguieron de manera correcta y otros se quedaron en el camino. Así hizo con Mateo. ¿Se acuerdan qué hizo con Mateo? ¿Qué era Mateo? Cobrador de impuestos, era de la dieta. Y eso de allá de ese tiempo de la dieta eran como estos que son medio decentes. Estos allá los odiaba todo el mundo. Porque cobraban los impuestos y cobraban encima para robarse ellos. Cualquier coincidencia con el día de hoy es ¿qué coincidencia? ¿Sí? Y Mateo dejó todo. Felipe dejó todo. Pedro dejó todo. Juan dejó todo. ¿Sí? Y Jesús usó una misma palabra para cuando lo llamaba. Acoluteo, que significa seguirlo, acompañarlo. Cuando usted acompaña a una persona, ¿qué hace? ¿Sí? Acompaña, usted lo sigue a donde vaya. ¿Lo deja solo? ¿No? Los que tienen hijos y el hijo le dice, papá, acompáñame a tal parte, ¿usted lo deja solo? No. Lo sigue, ¿cierto? Si mi esposa me dice, acompáñame a tal lado, yo me voy detrás de ella pegadito y no la suelto. ¿Sí? Como dice la Robin Hood, pero ¿dónde está? ¿Sí? Entonces, cuando Cristo dijo, sígueme, era una compañía constante. Y este verbo que usó el Señor Jesucristo está en un tiempo que se llama presente imperativo, que significa que siempre tiene que estar en constante cumplimiento. ¿Sí? Cristo no estaba llamando a las personas a que los siguieran un ratito. Acompáñenme allí y luego se vuelve para la casa. Él dijo, sígueme. Y ese llamado era una constante a lo largo de la vida de aquel que estaba siendo llamado. Muy diferente a lo que vemos hoy en día, ¿cierto? La evangelización contemporánea. Hoy venimos a que usted haga una oración y reciba a Cristo. Pero las personas que hacen esa oración no entienden lo que es el llamado de Cristo. El llamado de Cristo es dejarlo todo atrás. ¿Sí? Muchas veces cuando estas personas pasan a recibir a Cristo están llevadas por la emoción. Y Cristo no quería llevarse a personas por emoción. Cristo quiere que lo sigamos de una manera voluntaria y que lo sigamos constantemente hasta el fin. Seguir a Cristo no es tomar una decisión o hacer una oración. Es una forma de vida. Seguir a Cristo es una manera de vivir. Entonces, en esta historia, Cristo llamó a ¿cuántas? 3 personas. Pero Cristo les puso 3 barreras. ¿Sí? En Juan 6:66, no está aquí en la diapositiva, dice que muchos de ellos volvieron atrás y ya no andaban con él, porque se dieron cuenta de que no era fácil seguir a Cristo. ¿Por qué no es fácil seguir a Cristo? Primer punto. ¿Por qué no es fácil seguir a Cristo? Porque tenemos un deseo de comodidad personal. Y está en el versículo 57 y 58 les voy a volver a leer. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, y usted póngase en el lugar del hombre. Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. El hombre pareciera que estuviera animado. ¿Sí? Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. En el texto alterno que está en Mateo 8, 18 al 22 nos dice que ese hombre era un escriba. O sea, era un intérprete de la ley, el que escribía la ley. Entonces era un cargo religioso. El hombre se sabía la ley. Pero los escribas y los fariseos no querían a Jesús. Lo odiaban. Entonces uno se pregunta, entonces, ¿por qué un escriba quería seguir a Jesús? Si Jesús estaba en contra de lo que decían los escribas y fariseos. Eran hostiles esos escribas. ¿Sí? Pero resulta que este hombre escriba no quería seguir a Cristo y dejarlo todo. Quería seguir a Cristo porque Cristo tenía fama en ese momento, ¿cierto? ¿Se acuerda que multitudes lo seguían? ¿Se acuerda la historia? La historia bíblica dice multitudes lo seguían. Entonces es sorprendentemente leer que el escriba dice, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. ¿Sí? Entonces el Señor, ¿qué hizo? Lo bajó de la nube. ¿Qué le dijo? Las zorras tienen guaridas. O sea, le está diciendo, un animal tiene donde meter su cabeza. Y las aves de los cielos tienen nidos. Los animales tienen donde meter
su cabecita donde hacer su nido. Mas el Hijo del Hombre se estaba describiendo a sí mismo. No tiene donde recostar la cabeza. ¿Qué trata de decir este verso, hermanos? Que le iba a pasar mal con Cristo. O sea, que su comodidad que tenía como escriba se iba a terminar. Porque es difícil seguir a Cristo. ¿Sí? Al seguir al Maestro le esperaba una vida de limitaciones, dificultades, persecuciones o hambre. Eso es lo que nos espera al seguir a Cristo. Entonces, evitemos, siga ahí Santiaguito, evitemos seguir a Cristo por nuestra comodidad personal, porque nosotros no podemos buscar una agenda personal. Versículo 57, ¿sí? Y ahí hay dos versos que quiero que lean conmigo. Si alguien tiene Mateo 6:1, alguien que lo lea, por favor. Mateo 6:1. Para ser hijos de ellos. De otra manera tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Gracias. Guárdense de hacer su justicia, la justicia humana, delante de los demás, delante de los hombres, dice ahí. ¿Para qué? Para que los demás lo vean. ¿Qué le está diciendo entonces aquí Mateo? Usted no puede seguir una agenda personal para que los demás vean que usted hace algo. Si usted va a ofrendar, si usted va a diezmar, si usted va a ayudar a alguien, hágalo para la gloria de Dios, no para que los hombres que están alrededor se den cuenta. Eso choca directamente con el orgullo humano, ¿cierto? A mí me gusta que me digan, ay, Fabián, lo que dice tan chévere, aplaudámoslo. ¿Sí? Nosotros no tenemos que hacer eso. ¿Sí? Porque hay personas que buscan a Jesús solo por una moda pasajera, buscando aparentar una vida de santidad o revestidos de una falsa espiritualidad. Por ahí hay un ex cantante en Latinoamérica que hace poquito se convirtió, ¿cierto? No lo voy a decir, no, pero usted sabe quién es. ¿Sí? Yo no lo voy a juzgar porque hasta el momento no he determinado si tiene el fruto del Espíritu Santo. Hasta el momento no lo tiene. ¿Sí? Entonces, probablemente esté buscando su agenda personal, ser más simpático ante la multitud. ¡Ay, él se convirtió! Vamos a ver con el tiempo. ¿Sí? Muchos buscan el nombre de Cristo para levantar sus niveles de popularidad. Es increíble saber que en un mundo que odia a Cristo hay gente que usa a Cristo para levantar su popularidad. Buscando una agenda personal. Pero ¿qué dice Lucas 9:23? Decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, sígame. ¿Qué dice ahí? Niéguese a sí mismo. ¿Qué es negarse a sí mismo? No hacer lo que no quiere. Eso es lo que el Señor está pidiendo. ¿Y cuántas veces el Señor nos está pidiendo algo y nosotros no lo queremos hacer? Aún si lo queremos. O yo soy el único que hace eso. No me levante la mano porque no lo estoy juzgando, estamos estudiando la palabra. ¿Sí? Esta agenda personal que tienen los hombres choca con el mandato de Cristo de negarse a sí mismo y tomar la cruz. ¿Por qué? Porque el orgullo del hombre es el primer sacrificado. Y el orgullo del hombre es duro, ¿cierto? Yo soy orgulloso, es que yo no hice, y es que yo hice, y es que yo hago, y es que yo voy, y yo. ¿Y Cristo qué dice? No, niéguese a sí mismo. Olvídese del yo. Niéguese a sí mismo. Y aquí empezamos a entender que seguir a Jesús es trabajoso, es fatigoso. Voy a leer en Mateo 16, 21 y 22 y ahí repita 25 y 26. Acompañen ustedes su Biblia, Mateo 16, 21 y 22. Desde entonces comenzó a Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes. ¿Y de quién? Y de los escribas. Y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro lo llamó aparte y comenzó a ¿qué? A reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontece.
Yo considero que yo soy como Pedro. Señor, ¿cómo así que nosotros somos hijos tuyos y vamos a sufrir? Que no pase eso. Pero ¿qué dice más adelante el 25 y el 26? Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Y lo que dice este versículo que me pareció interesante cuando estaba haciendo el sermón. Todo el que quiera salvar su vida, o sea, quiera irse aparte de Cristo, no quiera seguir a Cristo, ¿qué va a pasar? La perderá. Si usted quiere salvar su vida por medio de su fuerza, de su orgullo personal, no teniendo en cuenta a Cristo, ¿qué va a hacer? Va a perder su alma. Y la condición o la contracondición, dice después del punto y coma, dice, y todo el que pierda su vida y aclara, por causa de mí, allá está metido Cristo en la ecuación. Si usted pierde la vida por Cristo, hallará vida eterna. Dos condiciones. Una, usted quiere salvar la vida sin tener en cuenta a Cristo. La ecuación queda coja. Pero cuando llegamos y metemos a Cristo en la ecuación se despeja. Estoy hablando en términos matemáticos. Ya se complementa la ecuación. Ya cuando está Cristo, usted va a hallar la vida eterna. Entonces, cuando los predicadores de hoy en día, esos tibios, dicen, ven a Cristo y tus problemas se acaban. ¿Cierto? ¿Usted ha escuchado eso? ¿O será yo el único que escuchó esa teoría? ¿Sí? Ven a Cristo y tus problemas se acaban. Y todo el mundo, se me va a acabar la pobreza, se me va a acabar la dificultad. Ay, hermano, cuando uno empieza a seguir en verdad a Cristo, es cuando los problemas comienzan. ¿Cuántos están en esos problemas? Amén. O es que en su casa no se levanta contra usted cuando está con Cristo. O es que en su trabajo no le dicen pandereto, evangélico o aleluya. ¿Sí? Me dicen allá aleluya. Me dicen predicador. El pandereto. Y me saco chistes también. ¿Sí? O es usted cuando está siguiendo a Cristo, yo sé que le vienen muchas las miles de dificultades. ¿Se acuerdan cuando usted estaba sin Cristo? Usted iba bien, ¿cierto? Tenía dificultades porque usted las pasaba y se le olvidaba. ¿Cierto? Y ahora que está con Cristo, hay un montón de problemas. Seguir a Cristo no es fácil. Seguir a Cristo no es fácil. En ocasiones soy como Pedro, yo les decía hace un momento, esperando que solamente la prueba y la persecución se queden aquí en la Biblia. Pero resulta que la Biblia, como es un libro vivo, se materializa. Y la prueba y la persecución se materializan en nuestra vida. ¿Sí? El que cambie lo terrenal por la incomodidad de seguir a Cristo no tendrá un fin agradable, lo dice la palabra. ¿Sí? El que salva su vida, la perderá. Entonces, sí, claro que seguir a Cristo es fatigoso, pero ya vamos a ver más adelante la recompensa. Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero, hay un pero, y hay un mandamiento, pero confiad, yo he vencido al mundo. En el mundo van a sufrir. ¿Estamos en el mundo todavía? Sí. ¿Nos vamos a ir de este mundo? Amén. ¿Sí? Pero aquí Cristo nos está diciendo un condicional, pero, y nos está diciendo un mandamiento. Confiar es un mandamiento, no es una opción, hermano. Confiar en Dios no es una opción, es un mandamiento. Porque dice, yo he vencido al mundo. Este escriba de la primera parte de este verso es la representación perfecta de la parábola del sembrador. Cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, ¿cierto? Usted conoce a gente, uy, qué chévere hablar, me hablaron de Cristo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene, ¿qué?
la tribulación, la persecución por causa de la palabra, tropieza. Y así tristemente la mayoría de la gente, cuando ve que esto no es fácil, cuando ve que esto necesitamos pasar por una serie de pruebas, de dificultades que fortalecen nuestra fe, se echan para atrás. Ese es el caso del primer personaje de esta manera. Segundo caso, siga ahí Santiaguito. Deseo de riquezas personales, 59 al 60, y vuelvo a leérselo. Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. ¿Sí? Y para poner en contexto este verso, vamos a Lucas 18, 22 y 23, donde dice, donde le está diciendo Jesucristo a un hombre rico. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Otra vez, sígueme. Entonces este hombre rico, oyendo esto, ¿qué pasó? Se alejó. Se fue muy triste, porque era muy rico. ¿Sí? Entonces, en la escritura del versículo 59, este personaje dice, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. ¿Será que estaba esperando, si tengo que ir al velorio y volver? No, resulta que en la ley judía, o en la costumbre judía, yo como hijo de Aarón tenía que cuidar a mi padre hasta que él falleciera, para yo poder recibir la herencia de mi padre. O sea, él no estaba diciendo, ay, yo voy al velorio de mi papá y me regreso. No, estaba esperando, según la ley judía, a que su padre falleciera. Podrían pasar 20, 30 años para que él pudiera recibir el Hashemone. ¿Sí? Por eso puse ahí el punto, deje atrás las herencias terrenales. Lo que este individuo de esta historia estaba esperando era que quería posponer su deseo de seguir a Cristo hasta que su papá se enterara y ahí se recibió la herencia, ahí ya teniendo la plata en el bolsillo, ahí sí voy a seguir a Cristo. Eso es lo que estaba tratando de explicarnos el Señor acá. ¿Sí? Las herencias terrenales amarran el propósito y el objetivo del creyente de este mundo. La herencia, hermano, amado hermano del creyente, no es una herencia terrenal. Es una herencia celestial, lo que estaba diciendo el pastor hace un momento. Son cosas que no vemos. No van a engordar nuestro bolsillo, no nos van a sacar de apuros económicos. La herencia del creyente está arriba, no está acá. Mateo 6:24, lo que acabamos de leer, que el pastor nos acaba de explicar. Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o, en la otra condición, estimará al uno y menospreciará al otro. Y concluye diciendo, no pueden servir a Dios y a la riqueza. ¿Sí? A veces las herencias terrenales, hermano, incluyen dinero, ¿sí? Pero a veces incluyen un proyecto personal de negocio, si mi papá no va a dar el negocio. O es una carrera profesional, ¿sí? O es un terreno, o es la promesa de cambiar de condiciones económicas en un país diferente, ¿sí? No estoy diciendo que el dinero sea malo, hermano. El dinero es una herramienta que Dios nos dejó y tenemos que usarlo sabiamente, ¿sí? Pero el verso es muy claro, cuando tú amas a Dios sinceramente, tú vas a menospreciar las riquezas terrenales. Aquí está diciendo, o aborrece a uno y ama al otro. ¿Sí? Cuando usted ama realmente a Dios, las riquezas terrenales sí son un instrumento, porque usted las está amando menos. Aborrecer es amar menos. Entonces usted está amando menos eso. Pero cuando usted ama más las riquezas, ¿qué pasa? Se invierten los roles. Entonces usted está amando más el dinero que a Dios. Y ahí es donde viene el problema. Y donde tenía el problema este hombre de la historia. Él estaba esperando su herencia terrenal para poder seguir a Dios. Entonces él amó más que las riquezas que a Dios. Este es el sujeto, el ejemplo perfecto de que la parábola del sembrador cayó entre espinos la semilla, la escuchó, pero oyéndose son ahogados por los afanes,
las riquezas y los placeres de la vida y nos lleva, porque está en Lucas 8:14. Y en el 60 dice más adelante, deja que los muertos entierren a sus muertos, y le está dando una orden a este hombre. Tú ve y anuncia que el reino de Dios, o sea, no solamente es dejar aparte las riquezas, es ir a anunciar el reino. ¿Sí? Cuando Cristo dijo, deja que tus muertos entierren a sus muertos, no significa que nosotros tengamos que dejar el muerto por allá. Hoy no lo vamos a hacer. ¿Sí? Lo que quiso decir es que las personas de este mundo se fijan en los negocios de este mundo. Y nosotros, como no somos de este mundo, tenemos que fijarnos en los negocios del reino. Jesús retó a este individuo a dejar los asuntos temporales terrenales a las personas del mundo y no convertirlos en su prioridad. Ahora yo estoy diciendo, no me malinterprete, que usted tiene que dejar todas sus cosas, su familia, no. Usted tiene que tener la prioridad en el reino de Dios. 1 Corintios 9:16. Dice Pablo en 1 Corintios 9:16, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta, o sea, me están obligando, es una necesidad, es un mandamiento. Y termina Pablo diciendo el verso, ay de mí, o sea, pobre de mí, si yo no anuncio el Evangelio. En concordancia con lo que está diciendo Cristo a este hombre, ve y anuncia el reino de Dios. Tenemos que dejar los asuntos de este mundo, no darle la prioridad, sino darle la prioridad ¿a qué? A anunciar el reino de Dios. ¿Sí? Segunda de Timoteo 4:2-5 dice, que prediques la palabra, punto y coma, otra oración, que instes a tiempo y fuera de tiempo, esa es otra oración, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y el versículo 5 de 2 Timoteo 4 dice, le está diciendo a Timoteo, pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Nos está diciendo que hay que cumplir con el anuncio del reino de Dios. Pero cuando alguien te dice predicar, hermano, esto es tristemente muy seguido. ¿Sí? Tiene puesta su mirada aquí en el mundo, predica, pero tiene puesta su mirada en la herencia terrenal, ¿sí? No va a predicar el evangelio puro, lo va a adulterar. ¿Por qué? Porque dice, sé sobrio en todo. ¿Qué es sobriedad? La palabra, la está bien, ¿cierto? Sí. ¿Sí? No estar borracho. O sea, estar cuerdo, gracias. Estar en sus 5 sentidos, pero cuando alguien que predica el evangelio tiene su mirada puesta en los asuntos terrenales, en las herencias terrenales, en la riqueza terrenal, necesariamente va a entregar un evangelio adulterado. ¿Sí? Puesto que si alguien predica con este pensamiento en la cabeza, va a tener que nublar su conciencia, o sea, ya no va a estar sobrio. Entonces, ojo con eso, mis hermanos. Cualquiera que pone su mirada en el mundo, aunque traiga un mensaje que parezca del evangelio, tener en cuenta eso. Porque los Pablo se está mandando a ser sobrio en qué? En todo. Y cuando uno es sobrio en todo, tiene uno que soportar las aflicciones. Vuelve otra vez a estar ahí el punto de que tenemos que soportar las aflicciones. Y la tercera historia, mis hermanos. Deseo de relaciones personales. Verso 61. Ya acabamos, falta media hora más. ¿Sí? Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me decía que están en mi casa. Y Jesús le dijo, Jesús le dio un golpe. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira atrás. Mira hacia atrás, es apto para el reino de Cristo. Tal vez este hombre, este es el tercer hombre de la historia bíblica, tenía negocios con su familia, tenía, no sé, la historia bíblica
ofrece detalles acerca de esto, pero eran vínculos muy fuertes con su familia. Y Cristo sabía que si él se iba para la casa a despedirse, no iba a volver. No iba a volver. ¿Sí? Entonces, nos pasa igual a nosotros. El temor de que nosotros nos aparten de nuestra casa, de nuestra familia que tanto amamos, por seguir a Cristo, a veces nos nubla ese llamado. Vamos a Lucas 26 al 33. Lucas 14, 26 al 33, ahí más adelante. Lucas 14, 26 al 33. Y es un versículo que siempre nos produce como incomodidad, ¿cierto? Es como incómodo. Yo me siento incómodo cuando lo leo. No sé usted. Dice, si alguno viene a mí y no, ¿qué? Aborrece a su padre y a madre y a su mujer y a sus hijos y sus hermanos y hermanas y aún también a su propia vida, ¿qué pasa? No puede ser mi discípulo. Porque quien de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula gastos a ver lo que tiene necesita, si tiene lo que necesita para acabarla, no sea que después de haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. O que el rey al pasar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000. Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le pide una embajada y le pide condiciones de paz. Y termina el verso. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a una parte de lo que posee, a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Es lo que dice acá, y por eso yo digo que seguir a Cristo no es tan fácil. Me está diciendo, si alguno viene a mí y no aborrece a padre, a madre, mujer, hijos, mujer, hijos y hermanos y hermanas, que aman en su propia vida, no puede ser mi discípulo. No podemos poner la excusa de la familia para servir a Cristo. Eso no quiere decir que vamos a abandonar la familia. ¿Sí? Porque la familia es nuestro primer ministerio, la casa es nuestro primer ministerio. Yo soy pastor de mi casa. Yo no soy pastor de acá. Yo soy pastor de mi casa. Y cada varón tiene un pastorado en su casa, cada mujer tiene un pastorado en sus hijos. Lo que está diciendo es que tenemos que dejar de poner la excusa de que, ay, es que en mi casa me van a decir, es que mi mujer me va a tratar, ay, mira, mi esposo se volvió aleluya, ¿y ahora qué voy a hacer? Sí, panderetos. Sí, ese día que nací. Sí. No podemos poner excusas de mi familia. Es que mi familia, ¿qué va a pensar? Si mi familia me ama, va a entender. ¿Sí? Así que cualquiera que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. ¿Qué duro es esto, hermano? Para mí es duro. Pero es el mandato del Señor. Y dice más adelante, 72, ninguno que poniendo su mano en el arado, mira hacia atrás, está apto para el ninguno que poniendo su mano en el arado, mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. No te aferres al mundo. Los que conocen el campo allá saben que si usted va, yo me puse a ver un video donde tienen dos bueyes ahí con el yugo y van adelante los dos bueyes, usted va con el palito de arando haciendo el surco. Si usted te hace hacia para atrás, te torció. Porque los bueyes van para los que le diga. Y si no, que me lo diga el pastor ya que es experto en eso, ¿cierto? Pues no sé si usted haga no hace esto. Yo creo que no, usted está todavía joven. ¿Sí? Pero yo vi un video de eso donde todavía en Asia, ¿sí? Araban todavía con bueyes y ellos medio se torcían los bueyes. Si usted se distraía, el surco hacía esto. Y yuca. Perdió. Juan 17, 15 al 17. Aquí nos está diciendo el Señor que no tenemos que mirar hacia atrás. Juan 17, 15 al 17. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Nosotros no somos del mundo, porque Cristo no es del mundo. Y Jesús nos está diciendo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad.
Nosotros no somos del mundo, hermano. Mire, yo desde mi testimonio personal, yo tengo muchos proyectos en este mundo, ¿sí? Muchas cosas que yo quiero hacer, pero mi prioridad es el reino. Yo le digo al Señor, ojalá tú me permitas verme así, o ver a mi así, o ver a mi esposa así, ojalá tú lo permites. Pero mi prioridad es verlas a ellas. Esa es mi prioridad. Ojalá Dios me permita cumplir todo lo que yo anhelo con ellas o con mi vida profesional. Yo quiero, ojalá me alcance el tiempo. Pero mi prioridad es el reino de Cristo. Y si yo miro hacia atrás, me tuerzo. Si yo miro al mundo, me tuerzo. ¿Sí? Este hombre de la historia no era apto para el reino de Dios porque todavía tenía sentimientos por su familia o por su negocio, no se sabe. ¿Sí? Y Santiago 4:4 dice, no, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Y dice, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Mire que el evangelio aquí es una palabra políticamente incorrecta, ¿cierto? En esta época de la historia humana. O se es o no se es. El evangelio, porque para el evangelio de Cristo, ¿usted es o no es? No es que hoy me siento cristiano y mañana me autopercibo impío. O hoy me autopercibí, no sé, una cosa de esas, y al siguiente día me autopercibo cristiano, el domingo. Ahora sí soy cristiano. No, eso no funciona así. O usted es amigo del mundo. Cuando usted es amigo del mundo, usted es enemigo. Punto. No hay puntos medios. Pero cuando usted es amigo de Dios, se constituye enemigo del mundo. Es la otra opción lógica. Si usted es amigo de Dios, usted en el mundo va a encontrar enemigos. Por eso es que le dicen a usted bandereta. Porque usted en el mundo va a encontrar enemigos. ¿Y qué dice Dios de los enemigos? Orar por los enemigos. Amarlos. Bendecirlos. Hacerles el bien. Pero no formar parte de esos enemigos. Usted tiene que diferenciarse. ¿Sí? Entonces aquellos que no pueden desprenderse de esa comodidad, de riquezas, de esas relaciones interpersonales, o cualquier otra cosa no pueden entrar en ella. Las relaciones interpersonales es una cosa bien delicada. Allá en donde yo trabajo y Dios me ha permitido hacer relaciones interpersonales con personas muy brillantes intelectualmente, ¿sí? Y con capacidades ejecutivas muy interesantes. Pero Dios no me ha llamado a eso. Yo he podido hacer una buena red de trabajo y estar por allá en Londres o en, no sé, allá en Alemania, pero no, la prioridad es el reino. ¿Sí? Si no nos podemos desprender de esa comodidad, de esa riqueza, de esa relación, o cualquier otra cosa, no podemos entrar al reino de Dios. Tenemos que ser o que no ser. Ahora se da cuenta por qué esos hombres no pudieron seguir a Cristo. Ya se dio cuenta la pregunta que hicimos al principio. Se dio cuenta por qué esos hombres no pudieron seguir. Y nos damos cuenta de que nosotros no podemos caer en estos errores de estos hombres, somos creyentes. ¿Nos cuesta seguir a Cristo? A mí me cuesta, no sé a usted. Amén, a mí me cuesta. Porque yo paso por pruebas, por dificultades, por momentos de desánimo. Eso es costoso. Porque uno piensa como Pedro. No, Señor, ojalá nada de esto te acontezca. Señor, ¿tú por qué me estás permitiendo pasar esto? Yo soy hijo tuyo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Para concluir, hermanos, cuesta seguir a Cristo. Nos cuesta nuestra comodidad personal. Nos cuesta dejar las herencias terrenales y a veces nos cuesta dejar atrás las relaciones personales. Pero el precio vale la pena. Hermano y hermana, el Señor pronto va a regresar. Amén. ¿Cuántos creen eso? El Señor pronto va a regresar. Y si no regresa, pues puede que nos llame antes de tiempo. Pero lo que está ya esperándonos
va a opacar y va a hacer olvidar todo lo que pasamos. Acompáñame en esta oración para hacer. Soberano Señor y Padre Celestial, te damos gracias infinitas, Padre mío, porque tú eres infinitamente bueno, Señor. Porque tu palabra, Señor, nos confronta, nos alienta, Señor, nos redarguye. Padre, nos permite ver nuestros propios errores, oh Dios. Destruye nuestro ego humano, destruye nuestro